Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo. Ya vamos a comenzar esta revisión meteorológica por todo nuestro país en una jornada que es muy importante. Hoy día es 22 de abril. Sabrán ustedes que es la jornada en que se conmemora el Día Internacional del Planeta Tierra. Se preguntarán ahí en la casa por qué este día específicamente. Y es que fíjense que en el año 1970 una cantidad muy grande de personas en Estados Unidos específicamente se movilizaron para solicitar mejoras en la calidad del aire, principalmente ligado a contaminación que habrían producido en ese tiempo algunas grandes empresas en ese país del mundo. Eso después provocó que se crearan varias políticas públicas, leyes para proteger el agua, el aire y además la protección de las especies marinas o las especies en peligro de extinción en general. Desde esa fecha entonces las Naciones Unidas han establecido que es el 22 de abril la jornada en que nosotros podemos concientizar sobre el cuidado de la tierra y reflexionar más bien sobre la importancia que tenemos los seres humanos en la conservación de nuestro planeta. Así que en una jornada tan importante nosotros vamos a presentarles un invitado y probablemente una de las invitadas más importantes nos va a acompañar en esta jornada. Es el planeta Tierra. Lo tenemos acá en el estudio de CNN Tiempo para que ustedes lo puedan ver, apreciar y saber algunos detalles básicos del planeta Tierra. Fíjense que solo en la superficie terrestre nosotros contamos con 510 millones de kilómetros cuadrados. El planeta Tierra, en dar una vuelta a sí mismo, se demora 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Y además fíjense que en el planeta Tierra hay aproximadamente de especies de animales identificados más de 1.300.000 animales que viven en nuestro planeta Tierra. Es muy importante que generemos concientización, conciencia nosotros mismos de la importancia que tiene proteger a estas especies, pero proteger también nuestro aire, nuestro mar, el agua, los glaciares, entre tantas cosas importantes. Para eso tenemos también a otro invitado en el estudio de CNN Tiempo. Ya estábamos con el planeta Tierra, pero ahora les voy a presentar a Matías Azun, director de Greenpeace. Muchas gracias, Matías, por acompañarnos. Por invitarme, muchas gracias. Es un día importante hoy día. Es un día súper importante, es el día en el que celebramos nuestro hogar. Así que es muy valioso además porque nos da la oportunidad de hablar justamente de todos estos temas que tienen un correlato conflictivo respecto de la forma en la que estamos habitando nuestro hogar. Mira, tengo muchas preguntas para ti, pero primero quiero que contextualicemos. ¿En qué estado se encuentra hoy día el planeta Tierra? En un sobregiro espantoso. Estamos consumiendo más recursos de los que el planeta es capaz de producir, fundamentalmente por la forma en la que estamos consumiendo, la forma en la que estamos viviendo, la forma en la que resulta a la larga más barato contaminar y pagar las multas que hacerlo de una manera que no produzca miseria y sufrimiento. Las proyecciones climáticas apuntan a un colapso ecológico severo en las próximas décadas y esto ya lo estamos viviendo nosotros mismos, a nivel incluso de la falta de precipitaciones, la pérdida de glaciares. Uno mira aquí en Santiago las montañas y están secas, no hay una sola traza de nieve. Cosas como esa ya son señales preocupantes y que se traducen también en empeoramiento de las condiciones de vida. Mayor material particulado, más polvo disponible, menos humedad, más problemas asociados, más cara la vida, más caros los alimentos. Lamentablemente no hay a pesar de haber algunos avances, el panorama en general no es bueno. El problema es ahora, es de hoy. Es hoy. Matías, sí. Habitualmente hablamos de la crisis del cambio climático, de la crisis hídrica, pero ¿qué podemos hacer para aportar como ciudadanos a esto, al cambio? Está el viejo debate, ¿no? Que ya se ha venido instalando en Chile sobre si me ducho 3 minutos, pero ¿y si la minera? ¿Qué pasa si esta empresa contamina los ríos y lo usa más? Yo creo que son las dos cosas. En un primer momento uno tiene que tomar conciencia y cortar la llave cuando se está lavando los dientes. Tratar de ducharse corto, tratar de utilizar poca agua, intentar no gastarlo en vegetación. Proteger esos recursos y reutilizarlos resulta fundamental a nivel personal. Pero también hay que exigir, por ejemplo, que la nueva Constitución en Chile no se haga la loca con la conversación sobre los derechos de agua. ¿De quién va a ser el agua? ¿Y va a ser declarada un derecho humano para que podamos consumirla? ¿Vamos a tener que pagarle a los dueños o la vamos a recuperar para todos nosotros en un sistema de licitaciones que garantice una administración más correcta a nivel constitucional? ¿Vamos a proteger los glaciares?
o vamos a seguir aprobando proyectos mineros que siguen asegurando liquidarlos, ¿no? Vamos a establecer una legislación que permita aprovechar el agua en las nacientes de las cuencas, que hoy día son de quienes las encuentran, los mineros, o vamos a permitir que esa agua que a través de las napas subterráneas llegue al fondo de la tierra. Vamos a seguir permitiendo que haya mayor producción en Petorca, bombeando cada vez desde el centro de la tierra, cada vez más adentro, el agua y por lo tanto drenando la superficie y transformándolo en un verdadero desierto, o vamos a pensar mecanismos de optimización del cultivo que no pierdan agua y que permitan que nuestra alimentación sea compatible con la crisis que estamos enfrentando. Esos son los desafíos que tenemos hoy en día. Y hay que hacer las dos cosas. Hay que predicar con el ejemplo y practicar con el activismo, con la creación de soluciones y con una conciencia responsable para no votar el mínimo posible la próxima vez, sino votar por propuestas de solución reales, si es que los políticos nos las ofrecen, si las empresas nos las ofrecen, si el Estado las ofrece. Matías, me imagino que respecto a todo eso que tú me estás diciendo, se conversó en la COP27. ¿Hubo compromisos ahí? ¿Se adaptaron estos compromisos? ¿Qué fue lo que se habló? Y ¿hay algún resultado respecto a eso? En la última COP, fundamentalmente la conversación giró en torno a quién financia las transiciones, quién financia las pérdidas, quién financia los daños. Hay una conversación que a momentos se vuelve un poco abstracta. Los países más ricos del mundo se desarrollaron contaminando. Si los países más pobres del mundo que se están desarrollando, China, India, Brasil, BRICS fundamentalmente, hacen el mismo camino, el planeta colapsa. Y nosotros, de alguna otra manera, países con un porcentaje de participación, tanto en las soluciones como en el problema. En las soluciones tenemos algo más que decir, pues somos verdes, pero que jugamos un rol no tan relevante como la India, Francia, China, Estados Unidos, Rusia, tenemos mucho que decir en términos de ejemplo, pero no jugamos un rol determinante respecto de lo que va a ocurrir. Justamente la pregunta es cómo vamos a lograr hacer esa transición sin recorrer el mismo camino de carbonización. Entonces, de alguna u otra manera, los compromisos giraron en torno a buena voluntad, dudosa, porque terminó financiándolo Coca-Cola, la propia COP, digamos, y uno dice el principal productor de plástico y esto genera un problema, pero justamente la idea es mantener estos espacios para permitir que hayan mayores compromisos en torno a los desafíos fundamentales, que son abandonar los combustibles fósiles, especialmente el petróleo, pero también el gas y el carbón, que están jugando un rol muy relevante, permitir el desarrollo verde de países que puedan aprovechar los potenciales de energía renovable, el caso de Chile, energía solar, que además es cada vez más barata, y especialmente también hacerse cargo de los mecanismos de transición socioecológica. Y yo creo que desde nuestro país es tremendamente importante poner de manifiesto lo que nosotros sí realmente aportamos al planeta, que es la biodiversidad única que hay producto de la geografía que tenemos. Claro. Lo verde. En Chile quizás no generamos tantas emisiones, no generamos tantas emisiones como Estados Unidos, o como Rusia, o como la India, o como China. Pero sin lugar a dudas tenemos un nivel de biodiversidad endémica que resulta fundamental, por ejemplo, en el caso de los fiordos patagónicos, para el cuidado de las ballenas. En el caso de la zona donde se iba a instalar el proyecto Dominga, hoy muerto, los bosques de algas, que resultan fundamentales por la captura de carbono, por la estabilidad que producen nuestros bosques nativos, que son sostén de biodiversidad también en esa zona, por nuestro frente oceánico, que resulta fundamental para conservar los equilibrios de biomasa, básicamente que haya peces en el mar, en nuestras costas. Cosas como esas son las que Chile tiene que priorizar. Y lamentablemente las COP han estado todavía muy entrampadas en lo anterior. Hablemos de la crisis hídrica, Matías. En Chile tenemos agua, tenemos campos de hielo sur, reservas de agua, pero ¿se está protegiendo el agua? ¿Por qué estamos en una crisis tan importante y qué se puede hacer respecto a eso? La verdad es que no. No estamos protegiendo el agua. Buena parte de las grandes industrias desperdician, los estudios señalan, sobre el 50% incluso del agua a través de tecnologías que están obsoletas, que no se han ido optimizando. Y esto solo se explica por supuesto se ha ido corrigiendo en la medida que hay poca agua, pero solo se explica justamente porque hoy día en Chile, en la práctica, el agua está entregada a través de concesiones privadas a empresas que son sus dueñas, ad eternum. De hecho, hoy día ser dueño de derechos de agua es prácticamente garantía de construcción de riqueza y por lo mismo también expropiación y por lo tanto una forma de empobrecimiento. Zonas como Tiltil, por ejemplo, Petorca, Putaendo, se han visto debilitadas justamente producto del aprovechamiento sobre esas cuencas que privilegia la
producción para ciertas industrias, muchas de ellas que exportan todos sus beneficios a nivel internacional, dejan muy poco dinero acá en Chile, y van empobreciendo a las comunidades que ya no tienen posibilidades de alimentar sus caballos, literalmente no hay agua para beber para sus animales, y por lo tanto se van empobreciendo, ¿no? Y se van transformando en dependientes de esas industrias para poder empezar a trabajar. Ese sufrimiento humano, por supuesto, es todavía más grave en las especies que habitan en la zona, y además, por supuesto, todo esto está profundamente agravado por la crisis climática que se reduce en menor precipitación. Si bien hay avances, la realidad es que el agua en Chile sigue siendo privada, sigue estando en manos de privados. Y este es un debate que requiere darse con altura de miras en la propia Constitución. No solo que el agua quede garantizado para que las personas puedan acceder a ella como un derecho humano, sino también para el cuidado de la naturaleza, para que haya por lo menos unos mínimos disponibles para el cuidado de la naturaleza, pero además para que podamos administrarlo de una manera que sea cierta. Piensa que en Chile, al haber un modelo de entrega de derechos de agua, las cuencas están sobreentregadas, lo que quiere decir que hay más derechos de agua constituido que agua real en la cuenca, lo que significa que se produce un efecto tipo palo gallinero, en donde el que está más arriba recibe agua y el que está cada vez más abajo recibe menos. Y esa situación se traduce en términos prácticos en una máquina de reproducción de desigualdad y de miseria, y en un tremendo negocio para los camiones aljibes y para la gente que vende el agua. Hablemos de las industrias contaminantes también. Te voy a preguntar por específicamente el impacto que ha tenido la industria salmonera en el sur de Chile. Es un tema en el sur de nuestro país porque hay una dualidad ahí, Matías. Mucha gente señala que dan trabajo, dan empleo, pero por otra parte están destruyendo nuestro medio ambiente. ¿Cómo se puede lograr un equilibrio ahí? Es muy complejo porque muchas zonas de nuestro país han sido sistemáticamente abandonadas y por lo tanto no hay otra opción de empleo que aquella que ofrece la inversión privada. En el caso de los fiordos de la Patagonia, cumple con ciertos requisitos de temperatura, de tipo de agua, etcétera, que hacen posible el cultivo de peces. Y en este caso en particular se decidió importar peces desde Noruega, no son nacionales, son los salmones. Los salmones requieren tasas altísimas de antibióticos y además, porque no tenemos las mismas normativas, se producen en condiciones de hacinamiento que son verdaderas fábricas de estiércol que van literalmente tapizando el fondo marino, no solo por plástico, sino también por fecas el fondo marino. Y es un fondo marino que resulta fundamental para sostener la vida en esos fiordos patagónicos. Piensa tú que se van a alimentar a esa zona los animales más grandes del planeta, las ballenas. Colonias completas, me tocó ver este año, colonias completas de ballenas jorobadas que requieren de la salud de ese fondo marino para alimentarse. Una situación como esta obviamente requiere que lo discutemos con altura de mira, especialmente porque la industria de la salmonicultura se ha negado sistemáticamente a mejores regulaciones, pero además está operando hoy dentro de parques nacionales y dentro de reservas marinas, que por ley no debería permitirse y por lo tanto tampoco alcanza con que se corran un poquito más allá. Nosotros, por supuesto, no podemos negarnos a que las empresas que ya están instaladas sigan funcionando. Ahí lo que debe aplicar es fiscalización, mejora de las condiciones y un mecanismo muy estricto de funcionamiento. Quizás el salmón que estamos comiendo es en principio barato, pero para nuestro futuro muy caro. Quizás lo que necesitamos es pensar en la mejora de las condiciones laborales, una industria que genera además muchos accidentes laborales. Pero lo que no podemos permitir es que las zonas que como país a nivel internacional hemos comprometido para su protección sigan siendo sacrificadas para el lucro además de empresas que no dejan nada en Chile salvo el estiércol de sus salmones, el fondo marino tamizado. Apenas podíamos levantar el ancla el otro día que salió con un olor espantoso y ese es el hogar de las ballenas. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, evidentemente, afortunadamente, esto se ha ido haciendo cada vez más público y cada vez más gente sabe que detrás de ese salmón fluorescente de color naranjo, lo que se esconde en realidad es un verdadero desastre ambiental y un abuso social gigantesco. Matías, acá en Chile igual tenemos varias especies en peligro de extinción. Sí. Hablamos mucho de ellas, en Chile tenemos muchos parques nacionales, pero hay muchos más también, lamentablemente, y aumentan a medida que pasan los años. ¿Los estamos cuidando a esos animales? Más o menos. Porque en la medida en que estamos colocándole estrechez, ¿no?, a los espacios de hábitat natural, no hay buffer entre las ciudades y seguimos creciendo y creciendo y creciendo, vamos estrechando no solo el hábitat mismo, sino también la posibilidad de que esos hábitats se mantengan saludables, ¿no? Hemos visto durante los últimos años y en pandemia especialmente pumas, cóndores acercarse a la ciudad. La ciudad estaba más silenciosa, pero esos pumas son justamente resultado de programas de recuperación que han permitido que se mejore la cantidad disponible y que hayan programas que permitan hoy en día estar recuperando la cantidad de pumas. Lo que pasa
en el Parque Torres del Paine. Y lo que pasa también con los pingüinos de Humboldt en torno a la creación de la reserva, ¿no? Afortunadamente, en ese caso, puntualmente sobre los pingüinos de Humboldt, un estudio reciente demostró que no eran 3 kilómetros, como decía en ese momento Mirela Dominga, sino 70 kilómetros los que requieren para alimentarse. Pensar en términos integrales, los ciclos de la naturaleza, nos permite entender que esa riqueza que tenemos resulta fundamental para evitar que este se vuelva una especie de apocalipsis climático y nos permita, en esta transición ecológica que estamos de alguna u otra manera empezando todos los países, salir del otro lado victoriosos con un país que esté saludable para garantizar nuestro estilo de vida. Si no cuidamos los glaciares, si no cuidamos nuestros bosques, si no cuidamos nuestro mar, es poco probable que nosotros podamos ser sujetos de derecho completos en un tiempo próximo. Me quedo con eso último que tú dices, si no cuidamos es complicado seguir avanzando. Matías Dazún, director de Greenpeace, te agradecemos mucho por esta entrevista, por este tema tan importante y te dejamos invitado a CNN Tiempo para que estemos hablando, ojalá pronto. Gracias, Matías. Gracias. Muchas gracias. Bueno, importante lo que estábamos conversando acá con el director de Greenpeace, porque hoy día es un día fundamental. La idea es hablar siempre de lo que estábamos conversando con Matías, pero hoy día especialmente es la instancia en que tenemos para repetirles la labor fundamental que tenemos los ciudadanos. Es verdad que las políticas públicas se toman por parte de los grandes poderes, los estados y todas las decisiones que se puedan tomar en conjunto. Sin embargo, como ciudadanos, igual tenemos un granito de arena que aportar y eso es lo que queremos hacerles llegar desde CNN Tiempo hasta sus casas. La labor es de todos y este día precisamente lo que busca es generar conciencia sobre el planeta Tierra y lo que tenemos que cuidarlo de ahora en adelante.